Muy bien, bienvenidos a esta nueva sesión de Laboratorio e Ingeniería del Software 2. En esta ocasión vamos a acotar algunos detalles importantes en el diseño que estamos llevando a cabo para nuestra aplicación de alcancía. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Hemos revisado el modelo y nos damos cuenta que la asociación que existe entre alcancía y billete en estos momentos está bidireccional. ¿Qué significa? Significa que la alcancía tiene referencia o conocimiento a cada billete que se ha almacenado en ella, lo cual es correcto. Y al mismo tiempo, billete tiene conciencia de la alcancía, si lo contiene o no. Si la alcancía no lo contiene, tendría una referencia de alcancía nula, el billete, y si lo contiene, entonces tendría una referencia de esa misma alcancía, que es la única que se crea en el sistema. Sin embargo, debido a que el atributo asociativo alcancía de moneda, debido al mecanismo de la herencia, se propaga hacia billete, ya por este lado, nosotros básicamente podemos reformular la asociación entre alcancía y billete diciendo que por este lado no hay una navegabilidad, es decir, en los detalles para alcancía en relación con el billete, la alcancía no sería navegable, es decir, quitamos esta casilla de navegabilidad y me quedaría de esta forma la asociación con una punta de flecha, es decir, por este lado no se puede navegar hacia alcancía desde billete. ¿Cómo se navega hacia alcancía de billete? Debido al atributo que tenemos aquí, que es el atributo alcancía, que se propaga por el mecanismo de la herencia. Entonces, con esto hemos mejorado un poco más el diseño. Para efectos prácticos no hay ningún cambio en el código como tal. Otra cosa que hemos realizado es la colocación de un nombre para la generalización. Decimos que un billete es un papel moneda y así queda la generalización. Se lee desde la clase derivada hacia la clase base. Bien, esos son detalles mínimos que se han hecho para el ajuste del modelo. Bien, me llega una pregunta en la cual se plantea que si la asociación entre alcancía y billete es navegable únicamente de alcancía a billete y no al contrario, también debería ser lo mismo para la asociación entre alcancía y moneda. La respuesta es no. En el caso de la alcancía y la moneda, necesitamos garantizar navegabilidad bidireccional. Tanto la alcancía tiene conciencia o referencia, conocimiento de las monedas que almacena, como la moneda tiene referencia, conocimiento de la alcancía donde es almacenada. En este caso, sí es necesario que haya navegabilidad de moneda hacia alcancía y viceversa. En el caso de billete, no es necesario que haya navegabilidad desde billete hacia alcancía, porque esta navegabilidad no es provista por la asociación directamente, sino por el atributo asociativo de moneda que se propaga hacia billete. Entonces, tiene una especificación distinta las asociaciones y de esta forma quedan correctamente especificadas. Muy bien, ahora que hemos culminado por lo menos la primera parte de este modelo, nos queda en consecuencia realizar algo y tiene que ver con la colocación de aquellos métodos de funcionalidad mínima que mínimamente harían que una clase fuera funcional, por lo menos que pueda gestionar sus propios atributos y también gestionar las asociaciones. En últimas, gestionar atributos propios, gestionar atributos asociativos. Serían los métodos conocidos como accesores, mutadores y también un constructor o varios. Veamos entonces en código cuáles métodos se proponen. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es crear una nueva región para operaciones o métodos. En consecuencia,
hemos creado una sección de código que va a alojar a estos métodos que proponemos: constructores, accesores y mutadores. Veamos el resultado. Bien, entonces tenemos una región para constructores, otra para accesores y otra para mutadores. Ahora vamos a dedicarnos a poblar de código cada una de estas secciones. Veamos el resultado. Muy bien, si queremos pensar en un constructor para la clase alcancía, tendríamos que fijarnos en la familia de atributos propios para poder plantear un constructor con algunos parámetros que alimenten a esos atributos en la inicialización de una nueva alcancía para el sistema. Así que vamos a crear un constructor de ese tipo y mostramos el resultado. Muy bien, esta es la firma del nuevo método constructor parametrizado que se propone para la clase alcancía. La idea es que este constructor tenga un parámetro para cada atributo propio de la clase. Entonces, tenemos que hay un atributo propio que se llama nombre. Entonces, creamos un creamos un parámetro para alimentar ese nombre a través del constructor parametrizado. Entonces, tendríamos para el ATR nombre, tendríamos un parámetro PRM nombre, que tiene el mismo tipo de datos que nombre en la definición de atributos. Lo mismo para capacidad monedas, capacidad billetes. Igual sucede también con la lista de denominaciones aceptadas monedas. Aquí teníamos esa. Y ahora proponemos un parámetro denominaciones monedas. Lo hemos acortado un poquito para facilitar el espacio que esté bien distribuido a nivel horizontal. Lo mismo para las denominaciones aceptadas de billetes, también es otra lista de enteros como el correspondiente parámetro. Muy bien, hecho esto, tenemos ya un constructor con una firma que nos va a exigir implementarlo, pero antes vamos a crear un poco de documentación. De tal manera que voy a colocar un triple slash para que se cree automáticamente en el entorno un espacio para documentar a ese constructor, de tal forma que así como, por ejemplo, sale información de contexto como esta para la región de atributos propios, también cuando vayamos a pasar por encima de alcancía, también salga este tipo de información que nosotros mismos escribimos para poder entender y hacernos entender acerca de qué significa cada parámetro y cuál es el propósito esencial del método en cuestión. En consecuencia, vamos a documentarlo y mostramos el resultado. Muy bien, tenemos entonces esta documentación inicial para el método constructor parametrizado de alcancía. La idea es que escribas un resumen para el propósito del servicio y también una razón de ser, justificación o descripción corta para cada uno de los parámetros que implica este método, de tal manera que nosotros ya utilizando las bondades del entorno de programación podamos, por ejemplo, pasar por encima del nombre del servicio y la información contextual del método será lo que escribió el desarrollador acerca del método. Allí está el mismo texto que está en la parte de summary. Lo mismo ocurriría para cada uno de los parámetros que estaría allí. Ahora también esto se puede usar afuera de la clase y aparecería información contextual acerca del método. Entonces es una buena práctica que vayamos escribiendo al mismo tiempo la documentación de tal forma que nosotros podamos entendernos y hacernos entender para todo el equipo de desarrollo. En la medida que escribamos una descripción corta, clara, consistente, estaremos realmente entendiendo el problema. Y entender el problema es el problema. Si un desarrollador o ingeniero o cualquier persona no entiende sus problemas, está perdido. Pero si ya entiende el problema está prácticamente liquidado. Entonces,
Es una buena técnica ir escribiendo esto al mismo tiempo que lo estamos desarrollando y poderlo escribir de una forma corta, consistente, clara. La documentación, no lo olviden. Bien, ahora vamos a la implementación. Bien, la implementación de este servicio inicialmente y como una lista to-do pendientes para el desarrollador sería esta. Tendríamos un avisito con los pendientes para que el desarrollador cuando llegue al día siguiente o la semana siguiente o luego de vacaciones pueda buscar dentro del código los to-do y allí encontraría sus tareas por hacer. De otra parte, vamos a dejar en cada método esta línea que nos indica que el método no está implementado y se va a lanzar una excepción justamente de no implementado. ¿Por qué va a hacer esto? Alerta de spoiler. La idea es que más adelante vamos a hacer las pruebas, la unidad de pruebas para nuestra alcancía y las pruebas para los métodos no implementados deben fallar. De tal manera que todo método no implementado iniciaría con esta implementación para que no se generen falsos positivos, que indica que, por ejemplo, un método que puede no estar implementado, pero que retorna un valor correcto para que una prueba sea superada, pasaría en verde. Sin embargo, el método no está implementado. Entonces, lo que vamos a usar es esta pequeña práctica donde colocamos la bandera de que el método no está implementado para que en las pruebas estos métodos se evidencien como pendientes por implementación. Esa sería la razón de esta implementación. Vamos entonces a crear las firmas y las implementaciones de los métodos accesores y los mutadores y vemos el resultado. Bien, entonces hemos creado para los atributos propios, los cuales se encuentran en esta región, accesores que responden a la necesidad de devolver el contenido del atributo sin exponer este contenido a acciones de escritura. En otras palabras, el atributo o el contenido del atributo se devuelve en modo solo lectura. De tal manera que exponemos ese contenido de un atributo privado mediante un método público y ese método público es o pertenece a la categoría de accesores. Aquí tenemos el primero de ellos. Vamos a cerrar todo lo demás. Noten cómo el regionado me ayuda muchísimo a exponer únicamente las regiones de código que son interesantes para alguna demostración. Entonces tengo aquí en el sumario o resumen del método que el método nuevo dar nombre va a proponerse la funcionalidad de retornar ese nombre que se le fue dada a la alcancía en el momento de su creación. ¿Qué devuelve? Una cadena de texto. Entonces, la documentación está en consecuencia con la firma del método. Entonces, este método, fíjense que aquí ya tenemos la documentación contextual, va a ser implementado inicialmente como fue implementado también el constructor, con una bandera dependiente por implementar y el lanzamiento de una nueva excepción de no implementado, para que en el posterior proceso de testing salga a la luz los métodos que aún no han sido implementados y se marcarían como pruebas no superadas, indicándose para ellas el color rojo. Lo mismo sucede para las demás. Capacidad en monedas, aquí está la documentación. Capacidad en billetes, está la documentación y también la implementación. Dar denominaciones de monedas, está la documentación y también la implementación. Y finalmente, dar denominaciones billetes, está la documentación y también la implementación. Muy bien, con esto finalizaríamos la región de accesorios para los atributos propios. Sin embargo, existen otro tipo de atributos. Tenemos atributos derivables. Nos interesa devolver esta información a quien la solicite, es decir, algún cliente de la alcancía. La respuesta es probablemente sí. Nos interesa, por ejemplo, devolver el saldo por denominación de monedas, quizás para algún cliente o
o para algún formulario o para algún reporte en algún momento. Entonces es interesante devolver esta información para esos tipos de situaciones. Sí, en consecuencia deberíamos crear también accesorios para ellos. Vamos entonces a mostrar los accesorios como quedarían en su forma final. Como es evidente que hay bastantes atributos para la alcancía, en consecuencia van a haber muchos accesorios. La práctica mejor es también regionar los accesorios dependiendo de la categoría de atributo que van a atender. Entonces voy a colocar por aquí que estos primeros accesorios eran para los atributos propios, de tal manera que nosotros podamos colapsar esa región y continuar adelante con los accesorios de atributos derivables. Veamos el resultado. Muy bien, ya tenemos entonces el resultado de los accesorios para atributos derivables. Hemos creado su propia región y para cada accesor, lo reconocemos por el prefijo dar, hemos creado no solamente la implementación inicial que ya se conoce, en la cual además de la bandera implementar, se está indicando el lanzamiento de la excepción no implementado para que las pruebas evidencien aquellos métodos que aún no tienen implementación, sino también hemos colocado documentación para cada uno de ellos. Entonces tenemos documentación para saldo por denominación de monedas y todos los demás. Estos son entonces los accesorios para atributos derivables en este caso. Ahora vamos a pensar en si existen accesorios para los atributos asociativos de la alcancía. Veamos el resultado. Bien, ya tenemos entonces aquí la sección de accesorios para atributos asociativos. El primero de ellos sería un accesor para devolver la colección en modo lectura de aquellas monedas que estarían almacenadas en ese preciso instante en la alcancía. Ese sería el primer accesor. Y el segundo accesor sería el que hace exactamente lo mismo, pero para los billetes almacenados en la alcancía. Entonces tenemos dos accesores y con ellos ya podríamos decir hemos finalizado la región de accesorios tanto propios, derivables y asociativos para las mismas categorías de atributos propios, derivables y asociativos. Además, también hemos planteado un constructor parametrizado para la clase alcancía. Muy bien, vamos entonces ahora a revisar la región de los mutadores para la alcancía. La finalidad de estos servicios consiste en modificar el contenido de aquellos atributos que aplique en cualquier momento por parte de un usuario de la alcancía. Por usuario me refiero a un cliente que puede ser otra clase, puede ser un formulario, puede ser una librería externa, etc. Entonces, conviene observar en el modelo cuáles atributos serían sensibles o susceptibles a cambios y cuáles no. Estos últimos serían aquellos llamados a tener mutadores. En el caso particular de nosotros, hay que pensar por cada uno de estos cuáles podrían modificarse en cualquier momento y cuáles no. Veamos entonces el final de la reflexión. Muy bien, vamos entonces a realizar una corta reflexión acerca de quiénes podrían tener mutadores. Vamos a fijarnos primero en los atributos propios, cuáles podrían mutar en cualquier momento sin tener que causar un estado en el cual perdamos integridad de la información de la alcancía. Entonces, por ejemplo, el nombre puede cambiar en cualquier momento. Sí, no hay problema, podríamos tener un mutador para nombre. La capacidad de monedas puede mutar en cualquier momento, sí, con alguna reserva.
puesto que la capacidad, si es menor, la nueva capacidad, si es menor, causaría problemas a la alcancía. En consecuencia, se puede aceptar el cambio de capacidad por una mayor o igual a la que ya tiene. Lo mismo sucedería en el caso de la capacidad de billetes. ¿Se podría modificar la capacidad en billetes? Sí, por las mismas razones de moneda y también con las mismas restricciones del cambio en la capacidad de monedas. Solo podría aceptarse una capacidad mayor o igual en billetes a la que ya tiene la alcancía. ¿Se puede cambiar las denominaciones aceptadas de las monedas? Es probable, y también las de billetes es probable también, se pueden. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, si la colección nueva de denominaciones aceptadas elimina algunas denominaciones que tienen saldos, no puede aceptarse el nuevo canon de denominaciones. Sin embargo, si no hay conflicto con las denominaciones y con los saldos que ya están establecidos en la alcancía, perfectamente se puede hacer el cambio para esas denominaciones. Entonces ya tenemos como una reflexión acerca de los atributos propios. En el caso de los atributos derivables, nosotros pensaríamos que esos atributos no son seguros para cambiarse por parte de un cliente externo a la alcancía, sino que más bien su cómputo deriva, como su nombre lo indica, de algún tipo de conteo o operación matemática que subyace directamente en el sustento de cuántas monedas, cuántos billetes tiene, y sobre esto se hacen cálculos que realizarían algunos algoritmos para calcular estos saldos y conteos, pero no en ningún momento se realizaría el cambio desde afuera de la alcancía de una manera arbitraria, porque traería muchísimos problemas. En el caso de los atributos asociativos, tampoco vamos a tener mutadores directos, porque estos atributos se van a alimentar directamente de otro tipo de servicios denominados los CRUDs. En términos generales, servicios de registro, actualización y borrada. Entonces ellos no tendrían unos mutadores directos como tal. Entonces ya tenemos la reflexión y entonces vamos a plantear los mutadores para la clase alcancía. Veamos entonces el resultado en el código. Bien, aquí tenemos entonces los mutadores que indicábamos en un apartado anterior. Tenemos poner nombre, poner capacidad en monedas, poner capacidad en billetes, poner denominaciones monedas y poner denominaciones en billetes. La idea de poner nombre es modificar el nombre asignado a la alcancía en el momento de su creación o posterior. Si ya se hicieron varios cambios de nombre, no hay problema. En el caso de poner capacidad de monedas, va a ajustar la capacidad de monedas establecidas para la alcancía por una capacidad mayor. La idea es que si yo coloco una capacidad menor, el método retornaría falso porque indicaría que no es posible cambiar la capacidad debido a que algunas monedas se quedarían por fuera. También en el caso del método poner nombre, devolvería falso en el caso de que el método detectara que hay algunas reglas de nombrado que no se están cumpliendo, como por ejemplo no aceptaría paréntesis o caracteres especiales, o también operadores aritméticos no serían aceptados como parte del nombre. Tendrían más o menos las mismas reglas de la asignación de direcciones de correos electrónicos. De otra parte tenemos la capacidad en billetes, es igual que la anterior, pero ajustará la nueva capacidad en billetes establecida, nuevamente solo si es mayor. En el caso contrario generará falso. En el caso de denominaciones aceptadas monedas, también se puede establecer una nueva colección de denominaciones siempre y cuando no hayan conflictos con las denominaciones que ya están allí. Por ejemplo, si una denominación no aparece, una denominación que tiene saldo en la alcancía, no aparece en el nuevo conjunto de denominaciones, no se podría hacer el cambio de denominaciones porque quedarían una denominación excluida aun cuando ya tiene saldo de monedas. Pero, por ejemplo, si una denominación no tiene ningún saldo, perfectamente se puede eliminar o también puede continuar siendo incluida dentro de las denominaciones. Lo importante es resolver los conflictos al momento de poner o quitar denominaciones.
Lo mismo ocurriría para poner denominaciones de billetes. Entonces tendríamos ya esta región de mutadores también lista para nuestra clase alcancía. Ahora vamos a ver cómo estos cambios se reflejan en el modelo de UML. Veamos el resultado. Muy bien, para lograrlo voy a copiar toda la región de métodos en el portapapeles del sistema operativo. Acto seguido iré al modelo y busco la opción Code Preview. Aquí tenemos entonces el código fuente que ha sido generado a partir del modelo. ¿Qué podemos hacer nosotros a continuación? Bueno, podríamos intentar la colocación del código fuente que se ha copiado en el portapapeles e intentar hacer una ingeniería reversa para que ese código se refleje como elementos del modelo de UML. Veamos, aquí he colocado ya toda la implementación que se hizo en el entorno de programación. Voy a darle a aceptar. Aparentemente no hay ningún cambio, pero si nosotros le decimos al modelo que nos muestre también para las clases las operaciones, tendremos que ahora hay algo aquí, algo nuevo. Fíjense cómo la clase alcancía adquirió ahora los métodos que en su momento hemos copiado desde el código fuente del lenguaje C en el entorno de programación de Visual Studio. Y aquí tenemos los métodos. Naturalmente, cosas que no pasaron fueron los estereotipos y quizás tendríamos que arreglarlos, pero están los métodos con todo allí. Vamos a colocar los estereotipos y mostramos el resultado. Bien, hemos establecido entonces los estereotipos para cada tipo de método. Aquí está el constructor, luego la región representada por los accesores. Aquí no vamos a discriminar por accesores de atributo derivable o atributo propio o asociativo. Eso está más para el código. Aquí simplemente decimos accesor y se acabó. Y también tendríamos la colocación de estereotipo de mutador para los métodos que aplique. ¿Cómo los reconocemos? Por el prefijo. Los mutadores tendrían prefijo poner, los accesores tendrían prefijo dar. Una vez hecho esto, lo que hacemos es aceptar los cambios y ahora ya tenemos los estereotipos aquí en el modelo. Hasta este punto, este sería el modelo que rige. Bien, este es el resultado final de la ingeniería inversa para los métodos de alcancía, tanto constructor como accesores y mutadores. Está completo, con todas las firmas, todos los nombres, exactamente como en el código. Este es el modelo que hay que tener en cuenta para la implementación y posteriormente para las pruebas. Queda como pendiente trabajo realizar las mismas operaciones en moneda y en billete, a nivel de mutadores y de accesores. También no olviden los constructores. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.